¿Cómo es la sacudida ideal? Para vosotros, ¿cuál sería la sacudida ideal? En términos fractales, todo representa lo mismo. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos que todo es lo mismo? ¿Entendemos esa idea de que Sí, esto es exactamente igual que esto? claro, ahí, ¿no? ¿A alguien, ¿Dónde a está alguien le ha la explotado la gráfica del cabeza día? porque estoy viendo sesos por aquí por la pantalla? Pues es exactamente lo mismo. El de la izquierda puede ser gráfico de un día y el de la derecha del todo puede ser de minutos. Efectivamente. ¿Entendemos que es lo mismo? Sí, sí, Pues un solo, pues punto. mira, si alguien no sabía solo esto ya, vale lo que habéis pagado por el curso. Y en base a eso, ¿no os parece que tiene más sentido que esta representación nos denote mayor fortaleza? Porque Sí, estamos porque hablando es un movimiento. de un mismo marco temporal. No estamos hablando de que esto de diario es esto de 4 horas, es esto de 3 horas, es esto de 15 minutos. No, no. Estamos hablando de un mismo marco temporal. Y en un mismo marco temporal, esto siempre representa mayor agresividad que esto. Agresividad igual fortaleza. Efectivamente. Esto denota mayor fortaleza, mayor agresividad, mayor intencionalidad que esto. ¿Por qué? Porque es más rápido. Bien. Por el momentum, sí. Por el Momentum momento. y Más, volumen más y tiempo. seguridad. Porque es más rápido. Claro. Algunas veces he hablado, os he hablado de las características ideales de lo que yo considero una sacudida, o las características ideales para mí. Yo no hago referencia de toda la metodología. Para mí, la característica ideal es un movimiento que me recorra mucha distancia en poco tiempo. Movimiento que me recorra mucha distancia en poco tiempo. Y el tema de volumen, no te voy a decir que me da igual, pero es más importante esto. Y este movimiento que me recorre mucha distancia en poco tiempo es este. Entonces, cuando hablamos de tipo de representación de la sacudida, no nos quedemos con una vela. No, la sacudida tiene que ser una vela, en dos velas, en tres velas. Me da igual. Y he parado de poner velas por parar. Pero aquí te podría poner 100.000 millones de velas. O sea, me da exactamente igual. O sea, la clave del comportamiento es que se produce esto. La clave del comportamiento es esto. El giro del precio. El giro del precio. En una vela, en una vela alcista, entendemos que esto es alcista, el agotamiento de los vendedores, la absorción de ventas y la iniciativa compradora sucede todo aquí. En una Ven- estructura, Perdón. en una estructura sucede así. Agotamiento, construcción de la causa, absorción e iniciativa. Iniciativa, iniciativa, desde ahí, iniciativa. Pero en esencia es lo mismo. Por tanto, dentro de ese mapa mental que tenéis de qué sacudida me da más confianza, para mí la que forma de una única vela. Es la sacudida que, bajo mi punto de vista, me denota mayor intencionalidad, mayor violencia, mayor momentum hacia ese lado. Esta. Rubén, una pregunta. Sí, Si en el modelo de una vela, sí, la vela es bajista en vez de alcista, ¿cómo lo sí. interpretas? ¿Cómo lo interpretas Es tú? una sacudida también. Bueno, interpreto que también es una sacudida porque cierra en la parte alta. ¿Y qué más conclusiones podemos sacar de eso? Bueno, y al final ha entrado un poco de oferta, pero que la demanda es más fuerte, bastante más fuerte. O sea, al final representa esto. O sea, al final representa este giro. Esto sería la representación de una vela alcista completamente blanca y a lo mejor, imagínate que esto es bajista, tendríamos que ver esto así, por ejemplo. Apertura aquí y cierre aquí. En definitiva, y después de esta película que nos hemos montado, lo que quiere decir es que es menos potente. Ya está. Entonces, a partir de ahí, toma acción. ¿Desde qué punto de vista? Joder, pues desde lo de siempre, que soy muy pesado con eso. Con respecto a la calidad de la operación. Si para mí el gatillo de entrada es muy importante y veo que el gatillo de entrada no me da, no es 100% lo que estoy buscando, pues reduzco posición. O sea, lo que es el comportamiento de giro está ahí, pero no es tan potente como la otra. A tu pregunta es de, ¿y tú lo operarías? Macho, no sé por lo que sea, pero a mí no me gusta. Y no me gusta a tal punto de que no las opero. Y a lo mejor no tiene ni sentido, pero no las opero. Si yo veo este comportamiento y la vela bajista podría ser más potente, no me da toda la confianza que yo le exijo, ya está, no la opero. Y si es neutra, pues a lo mejor sí. O sea, si la apertura y cierre sucede en el mismo lugar, apertura y cierre en el mismo lugar, se queda sin cuerpo, pues a lo mejor sí, dependiendo del contexto que haya apoyando esa hipótesis. Pero en esencia, ¿qué es? Pues es un giro del mercado en el que no se representa toda la violencia, todo el momentum, toda la intencionalidad alcista que nos gustaría ver. Y por tanto, de alguna manera, rebaja un poco la calidad de la señal. Operativamente, ¿cómo tratas eso? Pues yo lo trataría o no operando o reduciendo exposición. Rubén, una pregunta. Sí.
¿Hay una representación del volumen ideal en estos tres movimientos? No, no la hay. O sea, el volumen al final ya sabemos lo subjetivo por lo interpretativo que es y vas a ver este tipo de giros y más adelante en el tipo de sprint también en términos de volumen lo vemos con mucho volumen, con poco volumen y con menos volumen. No hay una... La mejor representación, hombre, a mí me gusta que haya cierto volumen, pero que tampoco sea climático. A mí me gusta que el sprint sea con volumen, porque eso me sugiere que sea, se ha consumido liquidez, sea de alguna manera recargado, hay gasolina que se ha metido al motor, pero tampoco que sea mucho volumen, un volumen climático, porque ¿qué hemos dicho antes? Que ese volumen climático lo que nos sugiere es mucho interés. Ese volumen climático nos pone en predisposición de esperar test a esa zona. Entonces ya a lo mejor me gusta menos para entrar, porque cabe la posibilidad, según el mapa de ruta de lo que conocemos, de que haya test. Entonces, ¿por qué, si cabe la posibilidad de haber test, por qué no te esperas al test en vez de entrar directamente ahí? Por eso, sacudidas con mucho, mucho, mucho volumen, cuidado, espera mejor el test. Sacudida con un volumen aceptable, pero sin ser totalmente un pico climático, puedes entrar directamente. A lo mejor te deja el test, pero a mí me da confianza para entrar directamente. Tema de los patrones, ya hemos visto que hay 1000 representaciones. Para mí la clave es que cuanto más velocidad, momentum, violencia me represente esa acción, más confianza me da. Y por tanto, la sacudida de una vela es mucho más potente que todas las demás. ¿Se pueden operar? ¿Eso quiere decir que no se pueden operar las otras? Sí, se pueden operar, evidentemente. Pero me da más confianza la otra. Operativa en oro, que tenemos, lateralización, parada en movimiento. Esto es un sprint. Hostia, pero este patrón no me lo has enseñado. Pues es que lo que quiero es que abrirte la mente y ver que no todos los patrones se pueden estructurar, se pueden identificar, se pueden de alguna manera tener precisión sobre ellos y conocer absolutamente todo. Quédate con la Pero clave. es un patrón bien engañoso, ¿no? Un engaña muchachos porque Sí, pero quédate con la clave. no, no, ¿Cuál de es la acuerdo. clave? ¿Cuál es la clave? No, no, Hay, que vuelve a entrar acá, ¿no? Rotura y vuelta a hay, tres, entrar. hay tres claves fundamentales. El Pensando volumen, que la cada sacudida urgencia. El continúa. volumen. Una vez que hemos visto que el precio cierra arriba, hostia, no continúa cayendo y no es que no caiga, sino que reingresa, intencionalidad alcista, ¿no? Entendemos que de alguna manera se ha utilizado esto para comprar, para posicionamientos largos. El volumen tras la sacudida no me quiere decir de manera aislada nada, tengo que ver cómo reacciona el precio a eso, tengo que ver cómo el mercado digiere esa información. Si yo veo que el volumen cae y el mercado se mantiene dentro, o sea, se mantiene dentro de lo que es el rango, puedo entender que de alguna manera no hay divergencia hasta que no vea posteriormente lo que pasa. Yo podría haber planteado perfectamente esto. Volumen, o sea, perdón, ruptura, me genera ese pivote y una sacudida ahí. ¿Sí o no? No, ¿sabéis cuál fue mi modus operandi aquí? Poner una alarma aquí. Poner una alarma. ¿Habéis visto el taller de que entra con el curso este de lectura, el taller sobre TradingView? Pues ahí Sí. explico muy bien ese esa secuencia operativa que yo utilizo con el tema de las alarmas. Yo me pongo una alarma aquí y barajo dos posibilidades. La continuación bajista o reingreso y confirmación de alguna manera de la sacudida. Yo me pongo la alarma y veo que el mercado sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Me pongo, cojo mi teléfono y me pongo, si imaginad que quedan 4 minutos y medio hasta que cierre esta vela, me pongo una alerta en el teléfono y cuando cierra la vela voy a ver el gráfico. Y si veo que me cierra aquí, hostia, volumen, no continuación, reingreso, buena vela de demanda y además esta vela iba también acompañado con un delta muy positivo. Pues compro. Sí, Rubén, pero tienes ahí el Big Wag que ya, macho, es que al final tienes que comprar en algún sitio. Ya, para mí lo ideal hubiera sido que el Big Wag hubiera estado por aquí, pero está ahí. Que si no, no operamos. Entonces, ¿y esto al final qué? A veces pillaba por Twitter porque yo ponía esto, sprint. Ah, eso no es un sprint, fíjate lo que... Eso, ¿y qué es entonces? A mí qué más me da el comportamiento que cómo se represente eso. Yo lo que veo que es una sacudida, que el mercado intenta romper esta zona, fracasa y revierte. ¿Qué más me da lo que haya pasado aquí? Lo que veo es eso. Y esto es más importante que todo lo demás. ¿Sabes otra cosa clave que te da confianza para entrar aquí? Que no hemos visto esto. Hemos visto una mini sacudida ahí que bueno. Entonces, no haber visto esto también me pone en predisposición de favorecer que esto sea un sprint que desequilibre.
pero la sacudida se está viendo aquí, ¿no? Sí, también. ¿No? Pero eso después. Si te fijas, yo tomé un TP ahí y otro TP ahí. Ya. Y aquí cerré el resto. Ah, Y ok. una pregunta, Rubén. Gracias. Donde has Sí. dicho antes aquí que te daba confianza porque no habías visto eso, ¿es Ujú, porque eso sería un uptrust y te indicaría que claro, hace fortaleza bajista? claro. Porque venimos de tendencia bajista. A lo mejor esto es simplemente un movimiento para continuar cayendo. Que te sacude esta zona y, ojo, vamos a ver. ¿Eso quiere decir que si esto hubiera hecho esto, no hubieras operado aquí? Mira, probablemente hubiera operado igual. Probablemente hubiera comprado aquí igual, aún habiendo visto esto. Pero sí es cierto que no ver esto me suma. Y ¿Habrías aparte, operado? Entonces, ¿por qué tal? Pues hombre, porque te estoy diciendo que me suma. Porque prefiero no verlo. Es que si me das a elegir, prefiero que no haya una sacudida ahí. y además de no hacer el uptrust, tampoco está tocando el soporte previamente. Se queda por la parte de arriba, ¿no? Aquí, Eso es. vale. Sí, te lo puedo comprar también como un fallo estructural de fortaleza, totalmente. Pero al final, y a donde os quiero llevar, es que lo que vamos a ir viendo está bien para sumar indicios, como digo, a favor de un lado, pero la clave está en esto. La clave está en esto, en las sacudidas, en buscar comportamientos que nos van a ayudar a interpretar esto como la acción decisiva para desequilibrar.